Dentro de poco quiero empezar una serie de empezando de cero en Rise of Kingdoms, así que voy a empezar haciendo un tutorial de una de las cosas que más frecuente suele tener la gente como duda. Y es el tema de si te puedes seguir creando un personaje secundario en un reino, digamos, antiguo y luego moverlo con un teleport de principiante a un reino nuevo. Esto siempre se ha conocido como técnica de proyecto jumper. Aunque realmente el término proyecto está más ligado a un grupo de gente que quiere entrar en un reino. Así que en el vídeo de hoy os voy a actualizar cómo está el estado de esta técnica, la cual ya no se hace exactamente así. De hecho, ahora se le conoce como técnica Sleeper, y aprovecharé para daros un par de consejos para que empecéis lo mejor posible en este juego y que podáis progresar adecuadamente en los reinos más nuevos. Así que bueno, lo primero, si vamos a la lista de creación de personaje, ¿vale? Obviamente esto tienes ya que haber empezado en el juego e irte a los ajustes, lo digo porque si instalas el juego de Rise of Kingdoms por primera vez, obviamente te va a salir la típica cinemática, el tutorial, y luego pues vas a tener un personaje creado en un servidor, el cual ni te has enterado que estás en uno, pero todos los personajes, vamos a decir, tienen un servidor. Lo primero, servidor que estáis, si vais arriba a la izquierda, esta coordenada que pone aquí, 2489, es por ejemplo el servidor o reino en el que estoy yo. Entonces tenéis que ver en qué reino está vuestro personaje, y luego si vais a vuestro personaje, ajustes, y vamos a account characters, los personajes que tenemos, ¿vale? Aquí te salen los personajes que tenemos como estrella, el resto que tenemos creados, y si os dais cuenta, el número, de nuevo, es el reino en el que está cada uno de estos personajes. Si yo le doy ahora a crear nuevo personaje, aquí me va a salir la lista de reinos que hay un montón de reinos en el juego, desde el número 1000 hasta ahora mismo que estoy grabando esto, el 3973 es el último que se ha creado, y como veis aquí hay una pequeña cuenta, que esto es el tiempo que lleva este reino creado, ¿no? Entonces si tú ahora te creas un personaje en el 3973, vas tarde, pero es lo mejor y más óptimo que podrías hacer, porque estás entrando en un servidor que solamente lleva 24 horas o 25 horas de juego, ¿no? Entonces el que primero se haya registrado no te va a llevar tanta ventaja. Una de las cosas que han metido nueva, que esto no lo había hace años cuando yo empecé a jugar, es un calendario de reinos. Ya se conocía antiguamente que normalmente cada día o cada 2 días se creaba un reino nuevo, pero ahora específicamente te dicen que el 6 de diciembre, el 3974 se va a crear, así que si quieres empezar de cero, más que empezar hoy, a lo mejor te tendrías que preparar para mañana de sábado empezar con ese poquito de ventaja. Igualmente comentar que si te has descargado el juego, por defecto seguramente el personaje se te haya creado en el reino más nuevo. Así que una vez que sabemos cómo funciona el tema de qué son los reinos o qué son los servidores, vamos a hablar del proyecto Jump, que es lo que antiguamente se hacía. Esto básicamente era una técnica donde tú lo que hacías, en vez de elegir un reino, digamos, nuevo, te ibas a un reino antiguo, que aquí por ejemplo filtramos y vamos más rápido. Imagínate que yo quisiera ir pues a uno de los reinos que yo ya tengo conquistado y que tengo pues el rey, ¿no? Que es el 2157, donde estaría aquí, ¿vale? Kingdom of Kauro es un reino que yo, digamos, tengo acceso a la corona, tengo acceso al rey, tengo un amigo que está aquí liderando, entonces yo me podría crear un personaje en este reino y sé que voy a ser aceptado en una de las alianzas fuertes, bueno, fuerte. El reino obviamente está medio muerto, pero bueno, que me sirve un poco para hacer este proyecto Jump. El tema, y aquí os voy ya adelantando, es que ya no se puede hacer proyecto Jump. O sea, han desaparecido un objeto que hacía falta más adelante, que era el teleport de principiante. O sea, esto lo explico igualmente para que tengáis el contexto de qué es lo que se hacía antes y ahora veremos a qué es lo que se hace ahora en 2025 o 2026. Habrá que ver obviamente si dentro de unos años lo vuelven a cambiar. Por Dios, Lilith, implementa ya la opción de saltar el tutorial. Vale, ya he completado el tutorial y lo que quiero enseñaros ahora es que la mochila, este objeto de aquí, es lo que antiguamente se utilizaba para hacer el proyecto Jump, es el teletransporte de principiante. Obviamente el objeto sigue existiendo porque se utiliza pues para, como dice el nombre, teletransportarte de un sitio a otro, y se puede utilizar hasta que tengas el ayuntamiento de nivel 8. El tema es que si vamos a la lista de reinos, si vamos ahora a reinos, bueno, es que habría que estar en preparación, ¿no? Aquí este es el reino más nuevo. Si yo le doy a inmigrar, me dice que no cumplo las condiciones, ¿no? Y antiguamente lo que se podía es utilizar ese teletransporte de principiante para mover esta cuenta que nos estábamos creando al reino nuevo. Eso ya, olvidaros porque no se puede hacer. Sin embargo, esto es lo que se llamaba técnica Jump. Luego el nombre, que era Proyecto Jumper, realmente viene por dos cosas. Por usar esta técnica, y la parte de proyecto por unirte a otra gente para hacer un salto en conjunto a un reino nuevo. Eso sí que sigue existiendo. Si vamos por ejemplo al Discord oficial de Rise of Kingdoms, ellos tienen aquí una pestaña de recruitment donde dice Restart Projects, ¿no? Y estos son proyectos que la gente va publicando. Si veis, aquí hay uno que pone hace 3 minutos, este lo han publicado hace 7, hace 1 hora, hace 2. O sea, la gente publica proyectos de, bueno, llámalo Jump, llámalo Sleeper, que es como se llama ahora, o como quieras, pero todo el rato.
Así que realmente mi consejo es que si os apetece entrar en un proyecto de estos porque aumenta vuestra probabilidad de que el reino vaya bien, pues mirad en el Discord oficial. Tengo que decir que yo cada 2 por 3 recibo mensajes privados de gente que me quiere pagar dinero para que haga publicidad por estos proyectos. Aviso, no hago publicidad, no quiero, por suerte no me muero de hambre, y segundo, no quiero poner la mano en el fuego de un proyecto que yo realmente no sé cómo va a ir. Entonces quiero también avisaros de que cuidado, porque estos proyectos siempre prometen de todo, siempre te dicen que van a tener 1000 ballenas, 1000 krakens, que van a conquistar el reino. La realidad del día es que esto es un videojuego, y igual que tú juegas, los enemigos también juegan, y obviamente por mucho que tú tengas un proyecto, la gente natural del juego que se ha instalado puede pagar dinero y puede reventarte, y obviamente va a haber guerra y va a haber, pues eso, un poco de gameplay, así que obviamente un proyecto no asegura nada y tampoco asegura que tú vayas a sobrevivir en la alianza principal. Lo digo porque muchas veces la gente se une a un proyecto masivo con 500 jugadores y obviamente al líder del proyecto le da igual que el número 500 deje de jugar o no. Entonces, en la alianza principal hay que tener en cuenta que solo caben 150 jugadores. Así que mi consejo es que cuando elijáis un proyecto tampoco os vayáis al más masivo del mundo, porque si no eres de los mejores 150 o incluso de los mejores 60 o 70, que es lo que cabe al inicio en una alianza, te van a echar de la alianza y no te sirve de nada porque no vas a pillar el progreso que pillan los jugadores de la alianza principal. Y alguno dirá entonces, y Mickboy, si no sirve el tema de hacer jump, ¿cómo puedo tener ventaja al inicio del juego? Pues bueno, para eso vamos a abrir esta cuenta que tengo por aquí, que está en un reino medianamente nuevo, es una cuenta de 300.000 de poder, y aquí os voy a poder enseñar lo que es la mecánica de Sleeper, que tiene realmente dos versiones, vamos a decir la versión Pay to Win y la versión Free to Play. Mira, como veis por aquí, esta cuenta, al haberla abierto y no haber hecho login en mucho tiempo, os dais cuenta que tiene más poder de lo normal, ¿no? 422.000, cuando en la selección de personaje me salía que tenía 300.000. Esto es porque se está activando una mecánica que implementaron hace un año o dos, donde si dejas de jugar el poder te sube automáticamente. Obviamente no te sube tan rápido como cuando juegas tú, pero bueno, es una manera de que la cuenta te suba sola. Y cuando esto se activa, también se activa un conjunto de eventos para jugadores que han vuelto al juego, ¿no? Porque se supone que el juego ha detectado que yo me he aburrido del juego porque es un personaje que no estaba entrando y ahora de repente me ha dado por mirar. Entonces se te activa esto que pone bienvenido de vuelta y tenemos pues una serie de eventos para conseguir recompensas, un calendario, ¿no? Una tienda, mejor dicho, ¿no? Para ir comprando cosas. Tenemos una ruleta para ponernos un poquito al día de comandantes. De hecho me salen ya los comandantes de lo que ahora es KVK 3, si no me equivoco, o KVK 2. Y lo importante, a lo que a nosotros nos interesa, es la segunda pestaña que pone A New Journey, ¿no? Una nueva aventura. Aquí lo que nos está dando son recompensas extra por empezar de cero. Esto sería la versión, vamos a decir, free to play, porque tú simplemente por tener un personaje que ha dejado de jugar, puedes acceder a estas recompensas al crearte un nuevo personaje, de manera que si yo ahora empiezo en el reino 3973, pues voy con una pequeña ventaja, es obviamente mínima, ¿eh? O sea, te dan 500 gemas, 5 llaves de oro, un teleport y un poco de comida y madera. Entonces no os rayéis si no tenéis un personaje creado de cero, porque ya te digo que la ventaja es absolutamente mínima, pero si por casualidad ya jugasteis Rise of Kingdoms hace años y tenéis un personaje dormido, pues podéis hacer esto y pues bueno, algo es mejor que nada. Y ahora que ya hemos visto cómo funciona la versión gratis, vamos con el método Pay to Win. Y digo Pay to Win porque probablemente vas a tener que terminar pagando $5 para comprar un pasaporte, ya que la única manera de conseguirlo sería o bien pagando 600.000 créditos, los cuales son difíciles de conseguir en el tiempo que vas a tener para ejecutar una migración, y si no, la otra opción para conseguir un pasaporte sería en la tienda con el bundle de Nuevo Mundo, que por cierto este bundle empieza a aparecer a partir de Ayuntamiento 16, lo digo por si tenéis una cuenta nueva y no os sale, necesitáis Ayuntamiento 16 para que te salga la opción de comprar. Y alguno se preguntará, ¿por qué estoy hablando ahora de repente de migración y de pasaportes? El tema es que ahora, por ejemplo, el reino último que se ha creado es el 3976, ¿vale? Este servidor lleva 1 día y 9 horas de edad, ¿vale? Aquí en esta información podéis ver la edad de los reinos en la lista. Acordaros que además tenéis que marcar la pestaña de preparación, temporada de preparación, para que te salgan pues arriba del todo los más nuevos. Entonces, claro, este reino, imagínate que tú te has creado una cuenta aquí. Y esto puede ser además utilizando los consejos que te he dado antes, más los que te voy a dar después, ¿vale? Que este vídeo tiene pues varios consejos para avanzar una cuenta nueva lo más rápido posible. Entonces tú te creas esa cuenta y van avanzando los días. No sé si este reino por aquí, este ya tiene 26, un poquito antes, este tiene 20, quizás sería justamente este de aquí, ¿vale? Imagínate que tú te empiezas
empiezas creando el personaje en el 3176, pasa el tiempo y tu reino ya va por aquí, como este, que por ejemplo tiene de edad 17 días, ¿vale? Si tú te has creado una cuenta en este reino, cuenta tiene de edad también 17 días o un poquito inferior. Bueno, pues resulta que a partir del día 10 los reinos abren la migración a cuentas que no tienen más de 10 días de diferencia. ¿Qué significa esto? Pues si tú vas a este, la migración no va a estar abierta. Aquí pone de otra forma, Immigration Open, pero significa por esto de aquí, ¿no? Si te vas al estado de la inmigración, te dice que este reino tiene inmigración de principiante abierta, que de hecho aquí te dice los requisitos, pero esto no es lo que queremos hacer, sino es lo de segundo, ¿no? Same Season Immigration. Aquí pone Waiting. Entonces, si tú te vas a reinos más adelantados, este que tiene 14, bueno, este tiene todavía... Ah, no, vale, que se cambia el orden. No, está bien, porque dice same season, o sea, la misma temporada está open. Y luego el siguiente tipo de inmigración, que es cross season, que es de diferente temporada, está waiting. O sea, está bien. O sea, básicamente es lo que decía, ¿no? A partir del día 10, a este, por ejemplo, pasa que no, ¿no? Día 7 te pone, pues, la de principiante abierta y la de misma temporada cerrada, y el 68 ya lleva más de 10 días, por lo cual pone que está abierta. Entonces, ese es el tema. Una vez que el reino alcanza el día 10, se abre la inmigración para jugadores de la misma temporada, es decir, que estén en la misma pestaña, que en este caso sería la temporada de preparación. Así que si tu cuenta está en cualquiera de estas regiones, puedes moverte hacia arriba o hacia abajo. Para moverte hacia arriba, que es la gracia, porque es lo que habíamos dicho antes, tú vas por el día 19, ¿vale? Esto sería calculadísimo, ¿vale? Tú vas por el día 19, te interesa volver a un reino que va por el día 10, porque la gente ahí lleva menos tiempo jugando y tú le vas a sacar ventaja. Entonces ahí es donde tú moverías tu cuenta con una migración al reino que vaya por el día 10, que recién haya abierto la migración. Y para migrar solamente le daríais al botón donde a mí me pone verificar, porque tengo, bueno, contraseña secundaria, pero a vosotros saldría inmigrar, ¿vale? Entonces le daríais aquí y si cumplís todos los requisitos os dejarían entrar. Los requisitos serían los siguientes: ayuntamiento de nivel 16, así que tenéis que haber avanzado medianamente rápido en esos 19 días. Tenéis que tener un poder inferior a 25 millones, que esto, a no ser que seáis super ballenas, es difícil que os paséis, porque de hecho yo me acuerdo que mi primer KVK lo jugué con 20-25 millones de poder y ya llevaba un mes y algo jugando. Luego, la antigüedad de tu personaje tiene que ser inferior a 10 días en comparación a la del reino que te quieres mover, que es lo que habíamos dicho, ¿no? No puedes tener más de 10 días de edad mayor que el reino. Luego, además, lo típico, tienes que estar sin alianza y no tener recursos fuera de la mochila, aunque esto es una cosa que puedes hacer al mismo momento que vayas a migrar. Y por último, no haber migrado en los últimos 30 días, ya que una vez hagas una migración, tu cuenta entra en enfriamiento, en cooldown de 30 días, y no vas a poder volver a moverte. Así que es importante que decidas bien si quieres moverte o no y a qué reino te quieres mover. Obviamente, si te unes a un proyecto Sleeper, esto ya ellos mismos, los líderes del proyecto, te dicen qué día te tienes que registrar en el juego, en qué reino vais a empezar inicialmente, qué día vais a hacer el salto migrando a un reino anterior, y ya sabréis o ya tendréis todo planeado junto con el resto de jugadores. Pero esto es algo que puedes hacer solo, en compañía o como tú quieras. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué ventaja me da esto? Pues obviamente te da la ventaja de que vas a tener 9 días de progreso de ventaja, vamos a decir, con respecto al resto de jugadores que no hayan hecho eso. Además, en el mapa hay una serie de santuarios que te dan recompensas la primera vez que los capturas. Entonces esto te va a dar gemas, teleports y cosas que tú puedes aprovechar la primera vez que estás en el primer reino progresando, y luego cuando saltes al nuevo reino, si te unes a una alianza que está capturando este tipo de santuarios y estructuras, pues puedes volver a reclamar esas recompensas. Lo malo de todo esto, pues obviamente necesitas un pasaporte, y si no consigues tener 600.000 créditos dentro de esos 19 días, te va a tocar pagar $5 para comprar el paquete de Nuevo Mundo. O incluso si no consigues tener ayuntamiento de nivel 16 en 19 días, tampoco vas a poder hacer esta técnica. Aún así, yo otro tema que también os comentaría como consejo a la hora de decidir si queréis saltar o no, porque imagínate que tú no estás en un proyecto y estás haciendo una cuenta nueva en Rise of Kingdoms totalmente solo. Si tu reino o tu alianza, imagínate que tiene regalo de alianza a nivel 32, ¿vale? En el día 19, lo cual por cierto sería una locura, es que pagan muchísimo, ¿vale? Recordemos que este regalo depende de la cantidad que compre tu alianza. Cuanto más cofres compren tu alianza, más progreso recibe tu cuenta de manera gratuita para ti, ¿no? Obviamente el resto están pagando, pero tú estás recibiendo pues cofres con aceleradores, puntos VIP, gemas y demás. Obviamente la actividad también ayuda, pero el número del regalo de alianza, la verdad que se progresa mucho más rápido pagando que con actividad. Entonces imagínate, y yo aquí te aconsejaría que el día 10
apuntes con papel y boli qué nivel de regalo tiene tu reino actual, porque no tiene sentido moverte a un reino más joven si el regalo es inferior a veces, ¿no? Imagínate que tú estás en un reino lleno de ballenas, estás en la top 1 y estás progresando súper bien. Es cierto que si te mueves de un día 19 a un día 10, vas a ganarle progreso al resto de jugadores, pero si tú ya estás en un sitio bueno, que pagan mucho y que encima tienes tu sitio calentito en la top 1, no lo desperdicies por un reino peor. Al fin y al cabo no vas a poder volver a moverte en 30 días, así que como digo, esto es sobre todo para la gente que juega solo. Obviamente el que juega en un proyecto ya tiene todo planeado para hacerlo con el resto de gente y se supone que ese grupo con el que te has juntado tendrá sus ballenas y sus cosas, por lo cual se supone que el reino final va a ser bueno, ¿vale? Luego, por otra parte, hay otra opción que también os puede dar un poquito de ventaja al empezar, y esto pues no hace falta hacer nada, vais a la pestaña de Others en los ajustes y luego canjeáis aquí códigos. Y es que hay códigos que, bueno, tengo que ir mirando, pero que te dan cositas. Por ejemplo, Lilith 10, este ya es inválido. Ah, guau, me acabo de dar cuenta de una cosa y esto también es importante comentarlo porque no sé cuándo lo arreglarán, pero si estáis jugando en ordenador como yo, no funciona lo de reclamar códigos. Tenéis que reclamar los códigos en móvil, por eso no me está funcionando ninguno de los que meto. Así que lo que voy a hacer es que os dejo por pantalla los códigos que voy ahora a verificar que están funcionando en diciembre de 2025. Obviamente esto va cambiando con el tiempo, lo que yo os aconsejo es que busquéis en Google Rise of Kingdom Codes y veáis pues en la fecha que vayáis a empezar a jugar qué códigos están disponibles, porque te dan objetos como llaves de oro, gemas y aceleradores que te ayuda a avanzar un poquito más rápido al inicio sin pagar absolutamente nada. Luego otro pequeño truquito que también os puede dar recompensa es una ruleta que hay en la tienda oficial de Lilith, y es que si ya sabéis podéis comprar lo que son tickets para, bueno, hacer compras en el juego en su tienda oficial de Pluto Mall. Esto os dejo pues link en pantalla y en descripción para que sepáis cuál es. Y a no ser que cambien algo en el futuro, aquí a la derecha veis que sale el personaje que tenemos abierto, que bueno, de hecho este no es, ¿no? Se me ha bugueado, creo, sería este que me acabo de crear, y Mikbo Durmiente, confirmar, y a ver, vale, ahora sí está puesto el personaje que me acabo de crear, ¿vale? Arriba a la derecha verificáis. Entonces, aquí hay dos pestañas, el seleccionar paquetes, donde podéis comprar los paquetes, que en teoría aquí sale más barato, y en la pestaña de beneficio semanal tenéis esta ruletilla que es reclamable para cada personaje. Entonces le damos a sortear ahora, es una recompensa aleatoria y la podéis reclamar cada viernes. En este caso me han tocado 200 gemas y de hecho acabo de reclamarlo en mi cuenta principal y ahora aquí, para además verificar que no hay problema si tienes más de un personaje. Así que si vamos ahora al correo, veis aquí me pone recompensa entregada, el Rock Club me ha dado 200 gemas, así que pues es una recompensa más que puede ser 2000 gemas, a veces te tocan aceleradores y esto tenéis para reclamarlo cada viernes. Así que realmente esto son un poco todas las cosas que puedes hacer para nada más empezar en un reino tener algo de ventaja. Luego aparte en las próximas semanas iré haciendo algunas guías de ya cosas más concretas una vez has empezado a jugar para hacer durante la semana 1, semana 2, semana 3, etcétera. Pero como estáis viendo, el hecho de empezar una cuenta ahora es mucho más sencillo que antes. Y quería aprovechar para dar brevemente mi opinión sobre este tema, ¿no? Porque ya sabéis que es un tema polémico el que hayan nerfeado o, bueno, directamente quitado del juego la opción de hacer un proyecto Jump, o al menos con la técnica que hemos comentado al principio del vídeo. Yo personalmente no lo veo como algo malo porque era un proyecto bastante tedioso. Al final tenías que estar una semana como mínimo de preparación, se te caía gente por el camino, era un proceso aburrido porque realmente era como estar una semana sufriendo antes de realmente empezar el juego de verdad. Y con la técnica que hay ahora, aunque la recompensa sea mínima y prácticamente no exista ventaja como había antes, es muy sencillo, o sea, realmente empiezas a jugar y ya está. ¿Qué pasa? Que eso también implica que si alguien empieza de verdad a jugar en este juego de cero, o tú quieres incluso empezar a jugar de cero de nuevo, no tengas que estar perdiendo una semana para estar al nivel de la mayoría de gente del reino. Alguno me dirá, pero y Mikbo, luego hay gente pay to win que me va a reventar porque no puedo hacer un jump. Y la realidad es que los pay to win te van a reventar, hagas jump o no hagas jump. Así que lo mejor que podéis hacer es asumir la realidad de este juego lo antes posible, porque estamos jugando un juego pay to win y siempre, sobre todo al principio del juego, te va a ganar un pay to win. ¿Significa eso que este juego no es disfrutable free to play? No, para nada. O sea, en plan, yo jugué al principio del juego free to play y me divertía porque estaba jugando con amigos, porque estaba en una alianza que ya tenía ballenas, que ya tenía gente pay to win, y tú al final en una guerra pues no tienes por qué ser el top 1 de tu alianza, con ayudar y jugar de manera coordinada te puedes entretener, ¿no? Entonces simplemente quería dar esa reflexión, ¿no? Que al final creo que esto es más sano para el juego, creo que también es más sano para los jugadores que de verdad son nuevos. Y bueno, ya habéis visto antes cuando he enseñado el tema de los proyectos, ya en el Discord oficial está absolutamente plagado de gente que no para de volver y volver a jugar, porque todo el mundo quiere ser rey, todo el mundo quiere tener pues un hueco en la top 1, por lo cual eso no deja de hacer todavía que este juego sea
sea a día de hoy bastante difícil de jugar y probablemente vuestro primer personaje no sea el vuestro definitivo, sino de que tengáis que buscar guías como esta o buscar cómo optimizar todo para no quedaros atrás en un proyecto o en una cuenta que empecéis de cero. Try to count me out, but I'm on the grind. Yeah, count down till I'm going live.